piden una cortita y no sé yo cuál va a ser cortita, pero si no es cortita, la seguimos después. Alberto Flores, que hablemos del cerdo como animal totémico. Bueno, pues Del cerdo que se puede aprovechar de todo. claro, el cerdo, bueno, Hasta la parte totémica. bueno, hasta la parte totémica. No sé si a lo mejor la pregunta, ahorita lo primero que me viene a la mente es que acaba de ser el Año Nuevo Judío, el 5775, que es Capicúa. Y felicidades a todos los judíos mexicanos y del mundo. Y bueno, y yo creo que lo primero que pienso es que pues el cerdo es un animal pues nefasto, es un animal para tabú, que no se debe tocar, no se debe comer, sobre todo para los judíos. Y bueno, ha habido mucha polémica, yo pienso en esto, de cómo también en el cristianismo hay muchas asociaciones a que el cerdo es sucio, que el cerdo es, representa la ignorancia, la tontería, incluso el mal, la voracidad, ¿no? La voracidad. Pero ahora sabemos que el cerdo, sobre todo en todas las culturas tradicionales del cercano Oriente y de la antigua Europa, sobre todo en la Europa central, en el Báltico, etcétera, el cerdo estaba muy asociado al jabalí, se confundía con él, y el cerdo era un animal que simbolizaba fertilidad, que simbolizaba energía, que simbolizaba poder. Entre los druidas estaba asociado a la casta sacerdotal, se diferenciaba del oso, que eran los guerreros, y hay referencias a figuras de jabalíes y de cerdos en Altamira, en piezas de cerámica del Neolítico, en Bestonice, en los Balcanes, en el Báltico. De hecho, una de las muestras más antiguas de un ritual humano, bueno, un ritual, todos tienen que ser de hombres, ¿no? Se encuentra en el Monte Carmelo, en Palestina, donde en unas excavaciones encontraron un ritual de enterramiento del año 100.000 a.C., o sea, antes de nuestra especie, ¿no? Prácticamente de los neandertales, en el cual se encuentra un hombre tomando unos colmillos de jabalí en la mano, que fue enterrado con unos colmillos de jabalí. Y por supuesto, en todas las ruinas. ¿Como cuándo habremos domesticado al cerdo? Porque en realidad hay una domesticación. El cerdo, pues, claro, era originalmente salvaje, como me imagino como el jabalí o algo muy parecido al jabalí. Sí, bueno, se calcula que el cerdo fue domesticado en el cercano Oriente, cerca del año 9000, 8000 máximo antes de Cristo. Es uno de los primeros animales, igual que la vaca, igual que el chivo, fueron domesticados casi juntos, ¿no? Y está muy asociado también a cultos femeninos. Por supuesto, en la India también, hasta en la India, en China, el último símbolo del zodiaco chino y japonés es el cerdo, ¿no? Y por supuesto tiene connotaciones de suerte, de abundancia. Los chinos consideran que el cerdo es de muy buena suerte. De hecho, por eso está asociado a las alcancías, ¿no? El cerdo tiene que ver con abundancia. En Vietnam también es en abundancia. Vietnam, exactamente, es abundancia. Vara, el gran salvador del universo. Es que de hecho engordan rapidísimo. O sea, efectivamente es un animal que tiene esa enorme virtud, que no tienes que criarlo años y años y años. Claro. Crece rápido, engorda rápido, ¿no? A mí el poema de José Emilio Pacheco que más me gusta es uno de un cerdo hablando, que dice, bueno, y pensar que para esto me cebaron, qué marranos, qué cerdos, qué cochinos, ¿no? Esos últimos versos son una maravilla, porque es el cerdo hablando, pues, de que lo ceban para comerlo, ¿no? Sí, nosotros. Pero esa frase es magnífica. El cerdo diciéndonos eso a nosotros. Tenemos que ir a un corte. Yo nada más lo que iba a decir es que probablemente... Pero seguimos. Bueno, ok, está bien, seguimos ahorita. Vamos a parar, no dejar al cerdo ahí a medias, mejor vamos a seguir, porque además también está Olivia, la cerdita, que hace una saga maravillosa de literatura. Nos vamos corriendo a un corte, pero volvemos enseguida, no se vayan. Bueno, vámonos con más. Antes de más preguntas del público, estábamos hablando del cerdo como animal totémico. Queda, por favor, que expliques, Germán, cómo es eso de como animal totémico. Porque como símbolo ya hemos hecho un repaso, pero ¿por qué totémico? ¿Qué quiere decir con totémico? Totémico quiere decir, la palabra, por supuesto, viene de una palabra polinesia, el origen, igual que, o sea, son palabras que ya se extendieron a todos los idiomas. Tótem y tabú. Tótem, la palabra tótem es una palabra polinesia. Y se refiere a la idea en muchos pueblos antiguos de que provenían de un animal, o sea, que un animal era el padre, digamos, de todo ese pueblo. Podríamos decir que los romanos antiguos tenían
al lobo, a la loba, como un animal animal totémico. O sea, ellos eran los hijos de la loba, ¿no? Porque aunque fuera una madre adoptiva, pero ellos venían de la loba. Los dacios, por ejemplo, también venían de la loba. Los pueblos del centro de Europa, pues tenían al oso como animal totémico. Quizá los aztecas tenían a la garza. No estoy seguro, Claro. pero la garza aparece muchas veces. Esa Sí, es- y la garza nadie es la de- puso. No, pero la garza es de Monterrey, ¿no? No, ¿No? los garzas son. Perdón. Los garzas. Esos son los celtas tenían, muchos de los celtas tenían justo al jabalí o al cerdo jabalí, que a veces no se distingue, como animal totémico. Y justamente yo hablaba porque en el cercano oriente y en muchas tribus de la India también, pues tienen, y también de otros lugares de África y todo, tienen al jabalí, al cerdo, como animal totémico, ¿no? ¿No la cigüeña? No venimos de la cigüeña, no, la cigüeña nada más nos trajo. Ah, es la Nos mensajera. trajo, Y eso no de somos París. hijos de la Y cigüeña. solo si vienes de No somos París. hijos Eso depende. de la cigüeña. Entonces, tótem, eso es el sentido. Ahora, yo un poco más para cerrar esto, pues es que ahorita me acordaba yo primero de los judíos porque rechazo al cerdo, esta satanización del cerdo, de alguna manera, que incluso aparece también en el budismo tibetano, el cerdo es un animal negativo. Bueno, y nosotros no lo comemos, pero seguimos teniendo ese rechazo y esa connotación claro. negativa. O sea, cristiana, ¿no? Que sí, viene del aún como cristianismo. cristianos que nos lo comemos, seguimos Ser un teniendo una cerdo es connotación algo malo. muy negativa Claro. con el cerdo. Y muchos antropólogos suponen que este rechazo al cerdo viene de la importancia que tenían las divinidades femeninas en el cercano oriente, en Asia, en África, en la India, etcétera, al cerdo, que había diosas cerdas, ¿no? Cerridwen es una diosa cerda de los celtas, Nut, la diosa del cielo, tenía una forma de diosa cerda. En Cataluyuk, en Turquía, un poblamiento, un asentamiento humano muy primitivo, tienen al cerdo como animal, como una diosa nutridora, que la cerda es muy buena madre, ¿no? Con sus hijos, ¿no? O sea, Oye, y además el cerdo sustituyó en muchas culturas al ser humano en los sacrificios Exacto, humanos que porque se se parece hacían mucho. desde La carne el del cerdo. Pleistoceno, digamos, ¿no? sí, se parece mucho. Y se sigue, además, curiosamente, se sigue pareciendo mucho. Hasta genéticamente han hecho análisis y hay un enorme parecido. Y otra cosa curiosa es que los griegos tomaron como la anatomía, digamos, la anatomía de los antiguos griegos y hasta la Edad Media, era la humana, era la anatomía del cerdo, que era el animal que sí se atrevían a disecar y todo, y al que veían más parecido al hombre que los simios y Incluso que que el todos mono. los demás. Entonces, la anatomía humana que se estudiaba en la medicina de la Edad Media y eso, Sí. era la anatomía del cerdo. Sí, Sí, hay Ya un ves parecido que muy raro Circe- entre el cerdo y el Circe hombre. convertía como otras mujeres, convertía a los hombres en cerdos. Claro, Claro. Algunos todavía siguen por ahí Ulises, caminando. claro, en la Sí. Odisea. A lo mejor no los Circenses. convertía en cerdos, a lo mejor simplemente les revelaba su verdadera Exacto. personalidad. Era como el príncipe y el sapo. Los devolvía a su estado original. Claro, sí, sí. porque eso de que el cerdo tiene que ver con la Sacaba el pequeño triquina. cerdo que todos llevamos aquí. El pequeño cerdo capitalista El que diría pequeño Sofía cerdo Macías. capitalista que todos llevamos dentro. Bueno, Bueno. ¿sí? No, ¿Suficiente? que no hay ninguna referencia en la Biblia, ninguna, de que los judíos hayan sabido que el cerdo tenía triquina o que producía algún tipo de enfermedad, ¿no? Sí, aunque sí traen, Claro. quizás hasta por su parecido con el hombre, hay muchas enfermedades que compartimos con el cerdo. Por supuesto. Y bueno, triquinosis o triquina, como se Claro, diga, Que es si tremenda. podemos ir a la dichosa. Sí, perdón, yo creo que ya perdí mi audio, pero pues no sé qué me pasó.